Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén arrancando una semana increíble. Seguimos con la serie sobre Dios, la Biblia y el sexo. El tema es que de lo que vamos a hablar hoy es cuando buscamos controlar y nos olvidamos de enseñar. Y esto tiene que ver con una cuestión base que es una buena pregunta que nos deberíamos hacer. Y tiene que ver con cuando la fe tiene miedo, no pregunta, sino que controla. Y es un buen punto, como les decía base, es un buen punto de partida desde, desde donde lo primero que podemos entender es que nos enseñaron pésimamente mal. La Biblia habla de sexualidad y así todo muchas veces caemos en la tentación de decir a la Biblia cosas que no dice. Pareciera que el único objetivo es mantener el control. Y lo peor es la trampa cuando no podemos controlar con palabras, entonces lo que hacemos es controlamos con silencios. El primer punto tiene que ver con la carta que les escribe Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo no escribió reglas, él lo que escribió, él le escribió a personas. Él no pretendía armar un código moral eterno. Él le escribió a una iglesia en una ciudad concreta con problemas concretos. La ciudad estaba hipersexualizada. Y el problema era que el cuerpo del otro, lo que era realmente usado. El deseo estaba separado del amor. El problema en sí no era el sexo, era el uso del otro. Mira el texto que muchas veces se mutila. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y muchas veces el énfasis lo ponemos en no todo me conviene. El tema es que Pablo comienza afirmando la libertad. Todo me es lícito. Y después la ordena desde el amor. No todo me conviene. Si quitamos la libertad del texto, lo que estamos haciendo es traicionar el texto. El tercer punto tiene que ver con el cuerpo, nuestro cuerpo como templo. Y ver lo que realmente incomoda. Pablo dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No está diciendo el cuerpo es peligroso, el deseo es sucio. Lo que está diciendo es Dios eligió habitar el cuerpo. Y esto incomoda porque no se puede controlar lo que Dios habita. No se puede espiritualizar lo que Dios dignifica. El cuarto punto tiene que ver con entender que el silencio no es santidad. Durante años parecía que el empeño era no hablar de sexo, no preguntar, no informar, y a eso se lo disfrazaba, se lo llamaba se lo disfrazaba como cierta prudencia, como pureza, como cuidado espiritual. Pero la verdad sea dicha, el silencio no sanó nunca a nadie. El silencio lo único que hizo es dejar a personas solas, dejar a personas varadas en el camino. La hipocresía que Pablo confronta tiene que ver con confrontar al que lucha, confrontar al que usa a Dios para justificar poder. Porque en verdad Pablo insiste en que la libertad sin amor daña, que la ley sin amor controla y que ambas cosas destruyen a las personas. El último punto tiene que ver con qué tipo de ministerio necesitamos hoy. Lo primero que necesitamos es ministerios, personas que no fuercen la Biblia. Necesitamos personas, ministerios que trabajen sin ocultar información. Necesitamos ministerios y personas que
confíen más en el Espíritu Santo que en el tener a la gente controlada. Necesitamos que los ministerios, que el ministerio eduque en el deseo, que acompañe los procesos, que hable con verdad y con amor. Dios no está obsesionado con nuestro pasado. Dios está comprometido con nuestra vida. La Biblia no fue escrita para controlar tu cuerpo, mi cuerpo. Fue escrita para liberarnos. La verdad no necesita silencio, necesita amor. Termino en un desafío para corregir. La conexión con Dios debería ser más directa que nunca en estos tiempos, pero muchas veces se ve más lejana que antes. No porque Dios se haya alejado, sino porque nos han enseñado mal el camino, nos han plagado el camino de religiosidades. Dios es el mismo. La humanidad se vuelve cada día más compleja. La religión y las religiosidades van agregando capas que nos van alejando de Dios. Y Dios, mientras tanto, responde creando puentes cada vez más actuales. Entonces el problema no es Él, sino nosotros que insistimos llenándonos de religiosidades. Y la verdad es que en este tiempo tendríamos que dedicarnos a encontrar solamente la verdad. Te bendigo.